estaba llenita y tal, para recordar, como les dije en el autobús, que Jonás salió de este puerto, ¿ok? El otro puerto que vamos a visitar ahora, que es la ciudad de Cesarea, era mucho mayor que este, pero bueno, de este puerto dice la Biblia que salió Jonás, un hombre siervo de Jonás no existía el puerto de Cesarea. Aún no habrá, no, de Cesarea no, eso fue posterior. Pero este puerto de aguas no muy profundas fue de donde salió Jonás. Ahora, yo pensaba anoche, si su intención era ir de aquí a Tarsis, ese pasaje tuvo que costar un dineral. Porque estamos hablando de mucha distancia, desde Jope hasta Tarsis, hasta la otra punta del Mediterráneo. Pero a él no le importó gastar de su dinero con tal de no cumplir con su llamado. Fíjese lo que hace la rebeldía y la desobediencia en el corazón del hombre, que es capaz de gastarse su patrimonio, su dinero, con tal de no obedecer el llamado de Dios. Increíble, ¿no? Así que bueno, esta ballenita representa, simboliza un poquito el paso de Jonás por estas tierras. Qué curioso, no sé si ustedes se han dado cuenta, que cuando el Señor Jesucristo, vamos a ir estos días allí para que lo vean, cuando Él quiere restaurar la vida del apóstol Pedro, porque dice que le ha negado en 3 ocasiones, le recuerda el nombre de su padre. Y es Simón, hijo de Jonás. Y tú dices, qué cosa rara, ¿no? Ah, es que guarda una relación, ¿no? Entre uno y otro. Así que si quieren sacarse una foto todos juntos o por separado aquí, porque de aquí nos vamos a la casa de Simón el Curtidor, que allí hay mucho más cosas que explicar, ¿les parece? Así que sáquense las fotos y vamos para allá. Antes de que Daniel les explique la historia de esta familia y de la casa y todo esto, permítanme recordarles varios pasajes bíblicos para que ustedes entiendan un poquito qué fue lo que pasó en este lugar. Ustedes saben que había en la época del Señor Jesús una ciudad que hoy en día se conoce con el nombre de Panias, pero en aquellos tiempos se conocía como Cesarea de Filipo. Nosotros vamos a ir a otra Cesarea que es la marítima, ¿vale? La que está por la costa. Pero en Cesarea de Filipo, al norte de Israel, un día el Señor Jesucristo se llevó a sus discípulos y les hizo una pregunta muy interesante. ¿Qué dicen o qué piensa la gente acerca de mí? Y entonces se escuchó todo tipo de respuestas. Algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, otros piensan que tú eres Elías, etcétera, etcétera. Después de escuchar una serie de respuestas, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿y yo para ustedes quién soy? ¿Les ha afectado lo que dice la gente acerca de mí o tienen ya un criterio propio? Y solamente Pedro dijo, tú eres para mí el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a continuación el Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esta revelación la has recibido directamente de mi Padre. Esto no es algo que te han enseñado en la escuela, sino que es una revelación que te ha venido del Padre. Y entonces allí le dice una serie de cosas el Señor a Pedro y le dice, a ti te voy a dar las llaves del reino. Y uno dice, bueno, ¿y qué significa eso de las llaves del reino? ¿Para qué sirven unas llaves? ¿O para cerrar? ¿Para abrir o para cerrar? No tiene otra finalidad en la vida unas llaves. Pedro se encontraba supuestamente en la azotea de esta casa con mucha hambre. Tenía mucha hambre. Y mientras le preparaban algo de comer, dice que subió a lo alto de la azotea y allí dice que le sobrevino un éxtasis, le sobrevino una visión. Y entonces dice que vio como un lienzo gigante que se descolgaba del cielo y había todo tipo de animales. Animales limpios, animales impuros, según la lista de Levítico 21, por si después la quieren leer a la noche en casa, lo que podían comer, lo que no se podía comer. Por ejemplo, solamente podían comer en cuanto a animales terrestres, animales que rumiaran y tuvieran pezuña. Por ejemplo, el cerdo no se podía comer porque tiene pezuña, pero no es rumiante. Y así una serie de características. Como el Señor sabía que Pedro tenía
hambre, le dice, bueno, pues levántate, mata y come. Y Pedro se queda sorprendido porque dice, yo nunca he comido ese tipo de animales. Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Ya esa separación, esa diferencia entre limpio e inmundo, eso se acabó. Pero evidentemente, el Señor utilizando animales, lo que está tratando es de enseñarle que ya no hay esa separación entre judíos y gentiles, los inmundos gentiles y los puros que somos nosotros los judíos. Se lo dijo 3 veces. Parece que el número favorito de Pedro era el 3, porque cada vez que hace algo malo siempre son 3 veces, ¿no? Levántate, mata y come. Dice, no, Señor, yo nunca he hecho eso. Levántate, mata y come. No, Señor, yo nunca lo he hecho. A la tercera vez se recoge el lienzo y entonces ya se acaba la visión. Al rato el Señor le dice que no se preocupe, que van a venir unos hombres a preguntar por él. Vienen desde Cesarea de Filipo. Vienen caminando, pero probablemente. Fíjense el tiempo que vamos a tardar cuando nos marchemos de aquí, desde aquí hasta Cesarea de Filipo, y de ahora van a ver en la Biblia, a partir de ahora, los días que tardaban de ir a un sitio a ir a otro. ¿Qué es lo que el Señor le intentó enseñar a Pedro aquí? Que aquellas llaves que le había prometido dárselas a él en Cesarea de Filipo eran las llaves del reino de Dios. Es decir, yo te voy a dar a ti, Pedro, la oportunidad, el privilegio de predicar por primera vez en la historia a gente no judía. Porque dice que Cornelio, el centurión romano que vivía donde vamos a ir ahora, ¿verdad? Donde estuvo detenido Pablo, etcétera, etcétera. Pues dice que el Señor había dicho que llamara a Simón Pedro, que estaba aquí en casa de Simón el curtidor, ¿verdad? Y que lo llamara para que le predicara la palabra. Cuando Pedro llega a la casa de Simón, de Cornelio, le dices, cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pero ya el Señor lo estuvo preparando en la azotea de esta casa, diciéndole, tú vete allí, predica la palabra a gente que no son judíos, porque ya no hay esa diferencia que ha habido siempre entre ellos y ustedes, sino que ahora todos han sido, digamos, son uno, y que todos necesitan al mismo Señor y al mismo Salvador. Entonces, este lugar es muy importante cuando ustedes leen el libro de los Hechos, porque primeramente el Señor preparó la vida de Pedro. Ya él sabía que tenía una responsabilidad de abrir algo, de abrir la puerta a los gentiles, que estaba cerrada porque los judíos no querían predicar la palabra a gente no judía. Dense en cuenta que aquí en Jope, hemos hablado recientemente de él ahora, hubo un profeta que bajó de Jerusalén hasta aquí, que hay un montón de kilómetros, huyendo porque no quería ir a los gentiles, a Nínive, a Siria, a predicarles el evangelio. Y aquí, años más tarde, vuelve a traer el Señor a otro hombre que es hijo de Jonás, no de aquel Jonás, evidentemente, sino de otro señor que tenía el mismo nombre, y le hace un llamamiento, entre comillas, muy parecido. Vete a la casa de un centurión romano, un gentil, a predicarles mi palabra. Y en este caso, gracias a Dios que fue, pero no con muchas ganas que digamos, pero bueno, pero por lo menos fue para allá. Así que este lugar, la mayoría o muchísima gente que llevan años viviendo aquí ni siquiera lo conocen. El matrimonio que nos vino a visitar anoche, que viven aquí en Tel Aviv, yo le dije, oye, qué bendición tienen ustedes que viven cerca de la casa de Simón el curtidor, donde estuvo Pedro, y me dicen, ¿ah, sí? ¿Y eso dónde está? Digo, aquí en Jope, al lado de tu casa, dice, pues llevo 12 años viviendo aquí y no sabía eso.
Bueno, para eso vine yo de España, para decirlo a ti. Entonces, tienen el privilegio de estar en un lugar que mucha gente ni sabe lo que significa esto, pero que es un lugar muy importante en la historia bíblica, porque aquí el Señor, repito, preparó mentalmente a Pedro para el encuentro que iba a tener en cuestión de días en la casa de Cornelio, el centurión. Así que, pero esto es lo bíblico, para eso hemos venido aquí, y ahora lo histórico se lo explica Daniel. Y después se sacan todas las fotografías que quieren, y ahora si quieren, saluden a la cantidad de hermanos que nos están viendo de todas partes del mundo en tiempo real, en directo. Que Dios les bendiga. Saludos desde la ciudad de Cope. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios bendiga a los hermanos.